la Biblia, un manual que debo, en primer lugar, leer para relacionarme correctamente con Dios. La Biblia, un manual que debo leer para relacionarme correctamente con Dios. Si estás en un monte, yo sé que esta semana muchos van a tener descanso, o tal vez algunos van a trabajar lunes y martes, miércoles. Cuando tú vayas a ese lugar donde estás trabajando, tienes que ir sabiendo, eres un rey que Dios ha designado para ir a crear una influencia. Ahora, ese rey necesita este manual de instrucciones y necesita leerlo todos los días para saber actuar correctamente. Leamos el trozo de Deuteronomio 17, 16 en adelante. Cuando Dios dice: si algún día se les ocurre tener un rey, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Hagamos una pausa. El ser rey no lo demuestras porque tengas mucho oro o plata o mucha cantidad de dinero. El ser rey en este contexto es: tengo autoridad para operar. Y de una vez Dios advierte: no crean que un rey tiene que tener mucho oro, mucha plata, enormes caballos, en nuestro contexto sería carros de lujo, ni tampoco mujeres. Vean lo que dice aquí: cuando se siente en el trono para reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes, es decir, un rollo autorizado para que no tuviera ninguna alteración. Tendrá esa copia siempre consigo. Leamos todos juntos el 19, por favor. Tendrá esta copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Paremos ahí un momentito. Oiga, dice la Escritura que la Biblia nos sirve para relacionarnos correctamente con Dios. ¿Y cuál es la manera correcta de relacionarnos con Dios? No verlo como una fuente de recursos solamente. Y por lo tanto no debemos leer la Biblia como quien hojea una revista, porque a veces cuando tenemos un problema decimos: necesito mi pasaje que me anime. ¿Qué me vas a dar, Señor? Un Josué 1:9, un Salmo 91, un Salmo 23. No es así como se lee la Biblia. La Biblia se lee completa porque tú estás recibiendo instrucciones de cómo proceder con la autoridad que tienes. Porque si es cierto que nosotros somos reyes, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y la correcta aproximación a la Biblia es: Dios, tengo una responsabilidad que tú me has dado, entonces quiero entender cómo debo hacerlo, porque esto es tuyo y yo lo quiero hacer de la manera correcta, de la manera adecuada. Verso 20 dice: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Dice: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso. Yo quiero que Dios te bendiga en los montes. Yo quiero que Dios te dé autoridad política, autoridad económica, autoridad educativa, autoridad en los medios de comunicación, en arte, entretenimiento y deportes. Pero ¿sabes qué no puedes tener? Orgullo. No puedes llegar a considerar: soy superior a los demás. Leer todos los días la Biblia te va a traer al entendimiento de que Él es el Rey de Reyes y te ha concedido a ti el privilegio de tener esa autoridad. Así que si vas a ir a los montes, tienes que acostumbrarte a leer la Biblia todos los días. Quiero sugerir que bajes la aplicación de la Biblia y allí te dice: ¿quiere hacer un plan de lectura diaria? Y le digas sí. ¿Quiere poner alarmas para recordarle que debe leer la Biblia? Y le pongas sí. Si tú empiezas hoy a leer la Biblia en uno de estos programas, terminarás el 14 de abril del año 2020. Es decir, puedes empezar hoy. A propósito, hoy es Domingo de Ramos, donde el madridismo celebra el gol al minuto 93 y el cristianismo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que eso es lo más importante. Saludos, Antulio Castillo, Dios te bendiga. Pero quiero decirles que si nosotros tomamos la disciplina
de leer la Biblia todos los días, vamos a estar fortalecidos y vamos a cumplir nuestra función de reyes y sacerdotes. Por eso te invitamos a aprovechar este recurso tecnológico y todos los que puedas. Otra cosa que quiero compartirles: no solo escucho la Biblia cuando me estoy arreglando, además de leerla, además de estudiarla, aprovecho este tiempo, pero también en la noche. Si tengo algún insomnio, alguna situación que no me deja dormir, tengo unos audífonos y me pongo en medio, en un oído, medio audífono, y escucho un trozo de la Escritura. Usted no sabe qué paz me trae. Delicioso. Y me vuelvo a quedar dormido escuchando la Escritura. Se lo recomiendo. Punto número 2. La Biblia, un manual que debo aprovechar para alimentar mi espíritu. La Biblia, un manual que debo aprovechar para alimentar mi espíritu. El otro concepto que quiero compartirte es que hay un efecto indirecto de leer la Biblia. Y voy a decirlo indirecto, porque a veces no estamos conscientes. Pero con solo el hecho de estar leyendo la Biblia, algo te está fortaleciendo internamente. Aunque no encuentres una promesa que tú digas esto me va a servir para este proyecto, aunque no encuentres algo que entendiste a cabalidad, pero es un alimento que está nutriendo tu espíritu internamente. Es como cuando tú degustas una ensalada. Vamos a ponernos saludables hoy, ¿verdad? Cuando tú degustas media libra de carnitas con... No, pongamos una ensalada, ¿verdad? Y entonces todos esos nutrientes los estás absorbiendo, pero tú no sabes exactamente qué minerales, qué vitaminas. Tú simplemente te estás deleitando en la comida, pero tu cuerpo va a absorber esos nutrientes y te va a sostener. Es exactamente eso con la Escritura. Lees la palabra y te está nutriendo internamente. Si tú has tenido la experiencia de que cualquier cosa te afecta, una crítica, una cosa en redes sociales, que alguien habló mal de ti, o te pones nervioso y temeroso, alguien cuenta, fíjate que hay un círculo de pensadores que dicen que el dólar y que la economía y todo el asunto, y eso te afecta mucho, te aseguro que no estás leyendo la Escritura. Y por otro lado, si tú estás fortalecido, te tiran pedradas y no te afecta, oyes malas noticias y dices yo no voy a ser parte de eso, estás como fuerte espiritualmente, ¿sabes qué? Estás leyendo la palabra. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me ha pasado. Cuando yo me descuido de la Escritura, porque te voy a decir una cosa, hay una guerra espiritual para que tú no leas la Escritura. El enemigo te va a poner aburrido, eso no se aplica, etcétera, porque el enemigo no quiere que estés nutrido. Cuando yo estoy desnutrido espiritualmente, cualquier crítica, cosa que escuche o me afecta o me lleno de temor o de inseguridad o de ansiedad. Cuando estoy nutrido por dentro, tengo una fortaleza interna que viene como resultado de estudiar la Escritura. Veamos lo que dice Deuteronomio 8, 1-5. Dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. El segundo elemento es este efecto secundario, donde eres alimentado por la palabra. En este contexto quiero igual invitarte y desafiarte. No entres a un proyecto importante en tu vida si no tienes una palabra de confirmación. Porque cuando tienes esa palabra de confirmación es como tener un endoso en un cheque, donde Dios dice: voy contigo. No empieces algo importante si no tienes esa palabra. Y ese no es un privilegio solo para mí como pastor, es un privilegio para ti.
Dios hace algo. Dios le dice a Moisés: saca al pueblo de Israel de Egipto, y se lo lleva por el camino del mar. ¿Y qué hay después del mar? Un desierto enorme. ¿Cuántos días de vida le daríamos a una multitud de aproximadamente unos 2 millones de personas? Porque dice la Biblia que eran 600,000 hombres, varones, más mujeres y niños. ¿Cuánto tiempo le darías a esa multitud en un desierto? 2, 3 días. Pero Dios dijo: vayan por aquí. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Como ellos obedecieron, Moisés obedeció. De día Dios se manifestaba como una nube que les daba sombra, y de noche esa nube se convertía en fuego que les daba calor. Y en la mañana amanecía unos como semillas de culantro que eran de sabor dulce como pan con miel, que ellos le llamaron maná. Y como dice aquí, un alimento que ni tú ni tus padres habían conocido. ¿Sabes qué? Cuando tú te amparas en una promesa de Dios, aunque sea una locura lo que Dios te dijo que hicieras, y lo haces, y vas a obtener el respaldo de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ellos vieron 2 milagros. La ropa no se les desgastó. No tenían fábrica de ropa en el desierto, pero Dios hizo que esa ropa no se gastara. Y 2, en Reina Valera dice: los zapatos tampoco se les desgastaron. Aquí dice: tus pies no se hincharon. Pero igual no necesitaron zapatos. No tenían tiendas, pero Dios hizo que eso los sostuviera. Si estás pasando un momento difícil, ¿sabes qué necesitas? Una palabra del Señor. Yo acabo de hablar con un amigo que pasó 1 año sin trabajo, y me dice: Ronnie, estoy saliendo de esto y Dios me sostuvo y no salí con deudas. No sé cómo, pero estoy saliendo después de 1 año donde Dios vio mis necesidades y suplió mis necesidades. ¿Sabes por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quiénes quieren aprender a vivir de la palabra de Dios, de promesas del Señor? Quiero contarte una infidencia, y es que Dios ha estado moviendo nuestro corazón para hacer Vaya con Dios en televisión, y empezaron a suceder algunas cosas, y Dios empezó a indicar que teníamos que hacerlo de forma sobrenatural. Pero esos eran señales, y a mí no me gusta tanto tener señales, sino una palabra de confirmación. Entonces empecé a pedir al Señor una confirmación, y lo primero que viene a la mente es Isaías 32:3, que dice: y no se ofuscarán los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes estarán atentos. Y eso es televisión, oído y vista. Estaba en eso, le digo: Señor, ese es uno de mis pasajes favoritos, me has estado hablando, y no sé si es mi mente o eres tú. ¿Me podrías confirmar de otra forma? Y viene mi asistente y tiene un sueño, Friné, y me dice: pastor, tuve un sueño. Usted me decía: ya me voy al programa. Y yo le pregunté: ¿va al canal o va a la radio? Entonces yo le dije: voy al canal. Y además, léete el 43. Ella despierta del sueño y dice: Señor, ¿qué es esto del 43? Y el Señor le dice: Isaías 43. Lo lee, y en el verso 8 dice: llamen al pueblo ciego que tiene ojos y al pueblo sordo que tiene oídos. Mire la coincidencia del pasaje con Isaías 32:3. Bueno, no se queda ahí. El lunes pasado amanece mi esposa y me dice: tengo otra confirmación para lo del programa. Contame. El Señor me puso en la mente Nehemías capítulo 8. Y Nehemías capítulo 8 es el pasaje cuando Esdras lee la ley al pueblo. La ley había estado escondida. Esdras empieza a leer, y ¿sabe qué? Como seguramente era una multitud muy grande, es mi inferencia que tenían como repetidoras, pero esas repetidoras eran personas. Entonces Esdras leía aquí y los otros repetían lo que Esdras estaba diciendo, leyendo la ley. Y dice que le ponían sentido a la lectura. ¿Sabe cuál es otro milagro? Que dice que la gente, al oír la ley, se puso a llorar. Y ellos le decían: no lloren, pero yo sé por qué estaban llorando. Es que cuando sientes la presencia de Dios, ya ni siquiera quieres reír, es como quieres llorar, pero de la emoción. Eso es precisamente lo que la gente estaba sintiendo. ¿Por qué te digo esto? Porque estábamos nosotros considerando, y pregunté con varios expertos, y me decían: hagamos una revista, pastor, hagamos otras secciones, que el clima y que el tráfico. Y yo le dije: no, la esencia de Vaya con Dios es leer libros. Y cuando viene Nehemías 8, viene a confirmar que es precisamente la esencia. Ahora, ¿por qué quiero decirte esto? Porque cuando íbamos a lanzar Vaya con Dios, yo les dije: mire, es un programa de leer libros,
mucha gente me dijo, no, eso no te va a funcionar. Cuando teníamos las radios que pagamos mucho dinero para rentarlas mensualmente y dijimos vamos a hacerlas no comerciales sino de relaciones públicas, mucha gente dijo eso no le va a funcionar. Pero como Dios dijo que sí iba a funcionar, la radio está al aire y el programa está al aire. Si usted me dice en un programa de leer libros en televisión no va a funcionar, pero si Dios dice funciona, eso va a funcionar. Entonces, ¿qué quiero decirte? Una palabra de Dios. Yo quisiera y sueño con que en toda la congregación nos hablemos así: pastor, voy a hacer este viaje y aquí está la palabra de Dios. Dios me inquietó a hacer un nuevo negocio y aquí está la palabra de Dios. ¿Cómo seríamos? Seríamos una congregación poderosa, guiados, oyendo la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Haciendo locuras, haciendo cosas arriesgadas. Y aprovecho este momento para invitarte al próximo domingo, el domingo de resurrección. Vamos a estar hablando precisamente de correr riesgos, cómo Jesús nos invita a correr riesgos y cómo nos invita a resucitar hacia la esperanza. Y es un magnífico domingo para que tú invites a tus amigos a conocer del Señor. Pero ¿qué quiero decirte? Debemos ver la Biblia como un manual que debemos aprovechar para alimentar nuestro espíritu, porque nos da fortaleza. Número 3, la Biblia, un manual que debo interpretar y descifrar para tomar buenas decisiones. Número 3, la Biblia, un manual que debo interpretar y descifrar para tomar buenas decisiones. Quiero invitarlo a que leamos juntos Proverbios 25:2. Digamos todos: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Digamos una vez más: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Quiero contarte que Dios se deleita en escondernos algo. Cuando Él se comunica con nosotros, se comunica con nosotros como en clave. ¿Sabes por qué? Porque en los montes estamos en guerra y muchas veces Dios necesita darnos una notificación, pero no va a ir en un lenguaje tan simple. Suponte que hay un jovencito que se le quiere declarar a la Claudita y está: padre, por favor dime. Y ese jovencito espera que aparezca un ángel y diga: hijo, he escuchado tu oración, la Claudita es tuya. Compra una docena de flores que no sean de semáforo y cáele hoy. No va a pasar así de simple. Dios va a dar otro tipo de código más elevado. No te lo va a bajar tan básico como eso, porque dice la Escritura: gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, muchos decimos: pastor, ¿qué será que no puedo escuchar a Dios? Estás escuchando a Dios, pero no estás entendiendo el código que Él te está lanzando. Recientemente tuve que tomar algunas decisiones y fíjense que les quiero contar que Dios empezó a utilizar, yo calculo que fueron entre unas 18 o 25 personas de distintos ámbitos de la iglesia, trayendo sueños, revelaciones, pasajes bíblicos, y yo tuve el privilegio de estar ordenando un rompecabezas. Y las personas no sabían ni de qué me estaban hablando, pero yo sí estaba como que sumando esas piezas al rompecabezas para interpretar qué es lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, te quiero decir que tú tienes que aprender a interpretar y descifrar. Hubo sueños que me trajo la gente que yo hubiera dicho en ese momento: esto es el momento de salir corriendo, si lo hubiera tomado de forma literal. Pero Dios me dijo: cálmate, mira los elementos. Y empezó el Señor a ayudarme a descifrar. Y ese es el tercer reto que traigo para ti. Tú tienes que aprender a oír y descifrar lo que Dios te está diciendo. Otro ejemplo bíblico: un día Jesús está con unos fariseos, se enfrascan en una discusión y ellos le dicen: haz una señal para que te creamos. Y Jesús les dice: a la generación adúltera y perversa, señal no les será dada. Y Jesús se sube en un barquito y se va de ese lugar. Va con sus discípulos y les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Los discípulos se quedan así: ¿de qué está hablando? Y se preguntan unos a otros: ¿entendiste? No, seguro es porque no trajimos pan. ¿Cómo así? Y Jesús los oye y dice, mire el verso Marcos 8:17. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no traer pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver?
Tienen oídos y no pueden oír. Otra vez esta coincidencia, ¿verdad? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas de sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron ellos. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. ¿Y sabe qué? Este pasaje ahí se queda. Lo otro que viene es que Jesús sana a un ciego. No, es una pregunta retórica. Les dice, no, ahorita ya mucho les expliqué con trocitos y plasticina. Ahora junten ustedes las piezas. Yo estaba leyendo un día esto y dije, Señor, estos incrédulos no te entendían, ¿verdad? Y el Señor me dice, ¿y tú ya entendiste? Déjame ver. Es una pregunta que Jesús no responde. ¿Sabes qué está diciendo el Señor con eso? No, quiero que estires tu entendimiento. Tú vas a entender mi lenguaje. Yo te voy a elevar para que entiendas mi lenguaje. Ahora, el reto que tengo para ti es el siguiente. Si tú lees la Biblia todos los días, estás suficientemente familiarizado con el lenguaje de Dios para entender lo que Él te quiere decir. Porque Dios no te va a dar un discurso. Muchas veces Dios da 2 palabras. Dios te da un personaje bíblico, una cita bíblica, y tú tienes que descifrarla y entender de qué se trata. Es tu responsabilidad aplicarla al momento de hoy. Es decir, la Biblia nos da la historia de lo que Dios hizo y nosotros la leemos e interpretamos para tomar decisiones hoy. Te voy a contar un testimonio. Un amigo que ahora tiene una empresa de construcción muy grande me contó que al inicio de sus primeros trabajos él ganó un contrato para hacer una planta de procesamiento de alimentos en la costa sur. Él hace la planta y el día de la inauguración, cuando echan a andar la planta, implosiona porque iba bajo tierra y de alguna forma se deshizo la planta. Y lo llaman y le dicen, mire, tenemos que hablar de esto. Cuando va, su empresa está empezando, no tiene mucho capital, él va preocupado, ¿ahora qué hago? Y entonces el Señor le pone en la mente Proverbios 28:13, que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo único que el Señor le dijo. Proverbios 28:13. Él entiende qué es lo que tiene que hacer, entra a la sala y la sala está llena de abogados, financieros, todos los gerentes de la empresa, y él pide la palabra y dice, señores, quiero antes de empezar la sesión decirles que si esta sesión es para determinar quién tiene la culpa de lo que pasó, no se preocupen, yo reconozco la culpa. Si esta sesión es para ver quién va a reparar los daños y hacer que esto funcione, no se preocupen, yo voy a reparar esto. Y si esta sesión es para determinar quién va a asumir las pérdidas que la empresa va a tener porque la planta no está funcionando, no se preocupen, yo lo voy a reconocer. Entonces viene el gerente general y dice, bueno, entonces abogados pueden salir, financieros pueden salir, solo se quedan estos gerentes, hablemos. Y cuando están con ellos, él les dice, aprovechemos el tiempo para ver cómo vamos a echar a andar la planta lo más pronto posible. Él les explica cómo lo van a hacer y al final el gerente dice a sus otros gerentes, ya vieron por qué hay que trabajar con buena gente. Yo les quiero pedir algo. En los próximos 2 años, todo proyecto de construcción se lo vamos a dar a esta empresa para que se repongan de la pérdida que van a tener. ¿Qué le parece? Una palabra de Dios te puede sacar del peor hoyo donde puedes pensar que estás. Y ahora él me dice que 25 años después siguen siendo sus clientes y ellos refieren a otras personas para que trabajen con él. Miren lo que hace el Señor. Ahora, una palabra del Señor, un código que Dios te dé, te puede sacar de un tremendo problema. Pero ¿qué pasa si no estás familiarizado con el contenido de la Escritura? Si Dios te dice la valentía de Esther y no sabes que hay una personaje que se llama Esther. Si estás tan ajeno al contenido de la Biblia que dices, en el libro de Géminis dice, como que fuera horóscopo, no vas a entender al Señor. Tienes tú que familiarizarte con el contenido porque de repente Dios te dice pecado de Acán y el que sabe la historia sabe de qué está diciendo el Señor. La valentía de Esther, el valle de Ela, ahí venció David al gigante Goliat. Dios te va a dar código. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Estirar nuestro entendimiento para que entendamos los principios espirituales. Y número 4 en esta oportunidad, la Biblia, un manual que debo absorber
para proyectar luz al mundo. La Biblia es un manual que debo absorber para proyectar luz al mundo. Estas son palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Oiga esto, muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Sabes qué? La Biblia debe ser también un manual que nosotros absorbemos, que nosotros hacemos parte de nuestro sistema, y a medida que la comemos, nos convertimos en lámparas. Transformación empieza a acontecer cuando leemos la Escritura. Es algo que empieza a limpiar tu ser interior. Vean lo que dice la Escritura. Dice, ustedes son como una ciudad puesta en la parte más alta de un cerro, de un monte. Dios quiere llevarnos a los montes a ser su luz. Y dice también, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Cuando estás leyendo la Escritura, empiezan a suceder cambios internos y vas a empezar a manifestar esa luz del Señor. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué si ese asunto que no has podido vencer, como un carácter descontrolado, palabras soeces, una adicción a una sustancia o algún contenido como pornografía, etcétera? ¿Qué si eso lo que necesitas es que leas la palabra del Señor y que el Señor limpie lo que está dentro? Tal vez estás en una situación emocional muy difícil y lo que necesitas es leer la palabra del Señor para que la palabra del Señor limpie tu ser interior y te saque a donde Dios anhela. Así que el reto hoy es a que todos revaloremos la palabra como un privilegio de reyes, y que tú le digas: Señor, hoy mismo empiezo un programa de lectura bíblica en donde yo lea la palabra para relacionarme correctamente contigo, Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy un rey, pero tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Empiezo a leerla para aprovechar y alimentar mi espíritu. Igualmente quiero aprender a interpretar y descifrar lo que tú me estás diciendo para tomar buenas decisiones. Y por último, Señor, quiero absorberla para hacer una lámpara que da esperanza a la gente con la cual yo me relaciono. Y entonces, solo imaginemos eso, que todos nosotros somos muchas luces. Somos una ciudad. Una luz de repente no va a hacer un gran impacto, pero todos en este mismo sentir podemos llegar a ser como una ciudad puesta sobre los montes y manifestar así la presencia del Señor en nuestra cultura.